Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si te dijera que gran parte de la persona que eres hoy no es el resultado de una decisión importante, sino de cientos de pequeñas decisiones que has repetido durante años? Pensalo por un momento. La forma en que hablas, la manera en que reaccionás cuando algo sale mal, la relación que tenés con Dios, tu estado físico, tus finanzas, tu carácter. Nada de eso se construyó en un solo día. Todo fue el resultado de hábitos. Los hábitos son como semillas. Al principio parecen pequeñas e insignificantes. Incluso pueden pasar desapercibidas. Pero con el tiempo crecen e inevitablemente producen fruto. La pregunta no es si tus hábitos darán fruto. La verdadera pregunta es ¿qué clase de fruto están produciendo? Tal vez hoy sentís que no avanzas espiritualmente. Quizás hace tiempo deseas leer más la Biblia, tener una vida de oración constante, administrar mejor tu tiempo o dejar un pecado que se repite una y otra vez. Muchas veces pensamos que necesitamos un cambio enorme, pero Dios suele comenzar con algo mucho más pequeño, un hábito. Porque las grandes transformaciones casi nunca empiezan con grandes acontecimientos, empiezan con pequeñas decisiones repetidas con fidelidad. La Biblia está llena de ejemplos de personas cuya vida fue moldeada por aquello que hacían de manera constante. Daniel no comenzó a orar cuando apareció el foso de los leones. Jesús no buscó al Padre solo cuando enfrentó la cruz. Los primeros cristianos no perseveraron un solo día. Lo hicieron durante toda su vida. Eso nos enseña una verdad poderosa. Los hábitos no solo construyen nuestro futuro, también revela aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. En este video descubrirás qué es realmente un hábito, cómo se forma, por qué algunos hábitos son tan difíciles de cambiar y sobre todo qué principios bíblicos pueden ayudarte a desarrollar hábitos que fortalezcan tu carácter y te acerquen cada vez más a Cristo. Porque quizá el cambio que tanto espera no dependa de hacer algo extraordinario una vez, tal vez depende de hacer lo correcto una y otra vez. Así que acompáñame hasta el final porque una pequeña decisión de hoy podría convertirse en el comienzo de una vida completamente diferente. Parte 2. ¿Qué es realmente un hábito? Ahora que entendemos la importancia de los hábitos, necesitamos responder una pregunta fundamental. ¿Qué es realmente un hábito? Muchas personas creen que un hábito es simplemente una costumbre, pero un hábito es mucho más que eso. Un hábito es una acción que repetimos tantas veces que termina formando parte de nuestra vida casi de manera automática. Pensá en algo tan simple como cepillarte los dientes. ¿Necesitas recordar cada paso que debes hacer? Probablemente no, lo hace casi sin pensar. ¿Y por qué sucede eso? Porque la repetición convirtió esa acción en un hábito. Lo mismo ocurre con muchas otras áreas de nuestra vida. Nuestra manera de hablar, la forma que reaccionamos cuando alguien nos ofende, el tiempo que dedicamos a las redes sociales, la manera en que administramos el dinero, nuestra vida de oración, nuestra lectura de la Biblia, todo eso puede convertirse en un hábito. Y aquí encontramos una verdad que muchas veces pasamos por alto. Los hábitos son arquitectos silenciosos de nuestra vida. Trabajan todos los días, no hacen ruido. No producen cambios espectaculares de un momento para otro, pero con el paso del tiempo construyen la persona que llegamos a ser. Imagina dos personas. Una decide leer la Biblia 10 minutos cada día. La otra piensa, hoy no tengo tiempo, mañana empiezo. Después de un día la diferencia entre ambas parece mínima. Después de una semana sigue siendo pequeña. Pero después de un año, una habrá pasado decenas de horas alimentando su vida espiritual mientras que la otra probablemente seguirá decidiendo que algún día comenzará. Así funcionan los hábitos. No cambian nuestra vida de golpe, lo cambian poco a poco. Por eso nunca debemos despreciar las pequeñas acciones. La Biblia nos enseña este mismo principio. En Gálatas 6, 7, 8 el apóstol Pablo escribe, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Pablo utiliza la imagen de un agricultor. Ningún agricultor siembra una semilla hoy y espera cosechar mañana. Él entiende que existe un proceso. Cada semilla, por pequeña que sea, termina produciendo un fruto conforme a lo que fue sembrado. Nuestro hábito funciona de la misma manera. Cada buena decisión es una semilla, cada mala decisión también lo es, y con el tiempo ambas darán fruto. Quizá hoy no notes grandes diferencias por elegir orar unos minutos, controlar tus palabras o dedicar tiempo a conocer más a Dios. Pero esas pequeñas semillas, regadas con constancia, terminarán produciendo un carácter más fuerte y una fe más madura. Del mismo modo, los malos hábitos rara vez destruyen una vida de un día para otro. Comienzan con pequeñas concesiones. Solo por esta vez, no es tan grave, mañana lo dejo. Pero cuando esas decisiones se repiten una y otra vez, también empiezan a formar nuestro carácter. Por eso debemos preguntarnos con sinceridad, ¿qué estoy sembrando cada día? Porque la cosecha de mañana dependerá de las semillas que decidas plantar hoy. Y aquí encontramos una diferencia muy importante entre la forma en que el mundo entiende los hábitos
y la forma en que los presenta la Biblia. El mundo suele preguntar, ¿qué hábito me ayudará a tener más éxito? Y la Biblia nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Qué hábitos te ayudarán a parecerte más a Cristo? Ese cambio de perspectiva transforma completamente nuestra manera de vivir. Nuestro objetivo no es simplemente ser personas más organizadas, más productivas. Nuestro objetivo es que cada hábito refleje el carácter de Jesús. Cuando oramos con constancia, cuando perdonamos una y otra vez, cuando hablamos con verdad, cuando servimos a otros con amor, no solo estamos formando un hábito, estamos permitiendo que Dios forme a Cristo en nosotros. Y ese es el hábito más importante que una persona puede desarrollar. Parte 3. ¿Cómo se forman los hábitos? Ahora que sabemos que es un hábito, surge otra pregunta muy interesante. ¿Cómo se forma un hábito? Durante muchos años, psicólogos y científicos han estudiado este tema y han descubierto que la mayoría de nuestros hábitos siguen un patrón muy parecido. Podemos resumirlo en tres pasos sencillos. La señal, rutina y recompensa. Veamos cómo funciona. La señal. Todo hábito comienza con una señal. Es aquello que le dice a nuestro cerebro, es momento de hacer esto. Por ejemplo, suena la alarma y te levantas. Entra a la cocina, preparas café, te sentás en el sillón y automáticamente tomas el teléfono para revisar las redes sociales. La señal puede ser un lugar, una hora del día, una emoción, una persona, incluso una situación que se repite. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de eso. 2. La rutina. Después de la señal llega la acción, es decir, el hábito en sí. Puede ser algo positivo como leer la Biblia antes de dormir, o algo negativo como responder con enojo cuando alguien nos contradice. Con el tiempo, esa acción deja de requerir mucho esfuerzo porque nuestro cerebro aprende el camino y comienza a recorrerlo casi automáticamente. Por eso es tan importante repetir las acciones correctas. Cada repetición fortalece el hábito. Y tiene la recompensa. Finalmente llega la recompensa. Es el beneficio que recibe nuestro cerebro después de realizar esa acción. Puede ser una sensación de tranquilidad, de satisfacción, de descanso, simplemente la alegría de haber cumplido con aquello que nos propusimos. Y aquí está la clave. Cuando una acción produce una recompensa, nuestro cerebro recuerda ese camino y aumenta la probabilidad de repetirlo. Por eso algunos hábitos buenos tardan en formarse, mientras que ciertos malos hábitos parecen instalarse con tanta facilidad. Muchas recompensas inmediatas no siempre producen buenos resultados a largo plazo, y muchas acciones que cuestan al principio terminan dando la mayor recompensa con el paso del tiempo. La Biblia ya enseñaba un principio muy parecido. En Proverbios 4:23 leemos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En la Biblia, el corazón representa el centro de nuestros pensamientos, deseos y decisiones. Salomón nos está diciendo que debemos cuidar aquello que alimenta nuestro interior, porque tarde o temprano eso se reflejará en nuestra manera de vivir. Si llenamos nuestra mente de aquello que nos acerca a Dios, nuestras acciones comenzarán a cambiar, pero si alimentamos continuamente aquello que nos aleja de Él, también veremos ese fruto en nuestra conducta. Jesús enseñó la misma verdad cuando dijo en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Observa que Jesús no habla solamente de las palabras, habla del origen de nuestras acciones. Lo que hacemos repetidamente suele revelar lo que estamos cultivando en nuestro interior. Por eso, si queremos cambiar nuestros hábitos, no basta con modificar una conducta externa, también debemos permitir que Dios transforme nuestro corazón. Eso fue precisamente el mensaje del profeta Ezequiel en 36:26, donde Dios promete, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros. ¡Qué esperanza tan grande! Dios no solo dice lo que debemos hacer, también promete obrar en nuestro interior para que podamos vivir de una manera diferente. Eso significa que formar buenos hábitos no consiste únicamente en esforzarnos más, consiste en colaborar con la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Cada vez que elegís leer la Biblia en lugar de perder el tiempo, cada vez que decidís responder con paciencia en lugar de enojo, cada vez que apartás un momento para orar antes de comenzar tu día, estás fortaleciendo un camino que con el tiempo será cada vez más natural. Y poco a poco descubrirás algo maravilloso. Aquello que un día costaba mucho esfuerzo comienza a convertirse en parte de tu manera de vivir. Por eso nunca subestimes el poder de repetir una pequeña acción correcta. Con la ayuda de Dios, esas pequeñas decisiones pueden transformar por completo el rumbo de tu vida. Parte 4. ¿Qué dice la Biblia sobre los hábitos? Hasta aquí vimos qué es un hábito y cómo se forma, pero ahora surge una pregunta muy importante. ¿Habla realmente la Biblia de los hábitos? Curiosamente no se encuentra la palabra hábito como lo usamos hoy. Sin embargo, desde el principio hasta el final de la escritura encontramos un principio constante. Las acciones repetidas moldean el carácter y el carácter influye en el destino de una persona. Dios nunca estuvo interesado solamente en actos aislados de obediencia. Él busca una vida de fidelidad.
Por eso cuando leemos la Biblia vemos que Dios no llama a su pueblo a obedecer una vez de vez en cuando, sino a caminar con Él cada día. Por ejemplo, en Josué 1.8, Dios le dice a José, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate que Dios no le dice, lee mi palabra cuando tengas tiempo, tampoco le dice, medita una vez al mes. Le habla de una práctica constante, de día y de noche. No porque Dios necesitara esa disciplina, sino porque Josué la necesitaba. Dios sabía que una mente alimentada continuamente con su palabra, uno va a tomar mejores decisiones. Aquí encontramos un principio muy importante. Aquello que repetimos con frecuencia termina moldeando nuestra manera de pensar, y nuestra manera de pensar termina influyendo en nuestra manera de vivir. Por eso el apóstol Pablo escribió en Romanos 12:2, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Observa que Pablo habla de una transformación que comienza en la mente. No se trata solamente de cambiar acciones. Primero Dios cambia nuestra forma de pensar y cuando cambia nuestra mente también comienza a cambiar nuestros hábitos. Jesús enseñó algo parecido cuando habló sobre permanecer en él. En Juan 15:4-5 dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. La palabra permanecer implica continuidad. No es una visita ocasional, es una relación constante. Jesús no está describiendo un encuentro de vez en cuando. Está invitándonos a una vida diaria de comunión con Él. Eso también es un hábito. El hábito de buscar a Dios, el hábito de escuchar su voz, el hábito de depender de su dirección. La iglesia primitiva entendía muy bien este principio. Después de Pentecostés, en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay una palabra que merece toda nuestra atención, perseveraban. No hicieron esas cosas solo un día, las practicaban constantemente. Su crecimiento espiritual no fue el resultado de un evento extraordinario, fue el fruto de hábitos espirituales mantenidos con fidelidad. Quizá muchas veces buscamos experiencias impactantes con Dios mientras descuidamos las pequeñas prácticas diarias que fortalecen nuestra fe. Pero la Biblia nos enseña que las grandes obras de Dios suelen apoyarse sobre personas que aprendieron a ser fieles en lo cotidiano, orar, leer la Escritura, congregarse, servir, perdonar, dar gracias, obedecer. Esas acciones repetidas una y otra vez forman un corazón sensible al lado de Dios. Y aquí encontramos una verdad que puede cambiar nuestra perspectiva. Muchas personas piensan que los hábitos limitan la libertad, pero en realidad sucede lo contrario. Los buenos hábitos nos hacen más libres. Cuando desarrollas el hábito de decir la verdad, ya no necesitas recordar una mentira. Cuando desarrollas el hábito de administrar bien tu dinero, dejas de vivir dominado por la ansiedad. Cuando desarrollas el hábito de orar, descubres que no depende únicamente de tu propia fuerza. Y cuando desarrollas el hábito de buscar a Dios cada día, comencé a experimentar una paz y una dirección que ninguna otra cosa puede ofrecer. Por eso la pregunta no es no es si tendrás hábitos, todo lo tenemos. La verdadera pregunta es, ¿tus hábitos te están acercando a Cristo o te están alejando de Él? Cada decisión repetida es una semilla. Tarde o temprano esa semilla produce un fruto. Por eso vale la pena revisar nuestros hábitos con sinceridad y preguntarle al Señor, ¿qué hay en mi vida que necesita cambiar para parecerme un poco más a vos? Esa pregunta respondida con humildad puede marcar el comienzo de una transformación que dure toda la vida. Parte 5. Ejemplos bíblicos de hábitos que transforman. Hasta ahora hemos hablado de hábitos en teoría, pero la Biblia no solamente nos da principios, también nos muestra personas que desarrollaron prácticas constantes que terminaron marcando su vida. Y uno de los mejores ejemplos es Daniel. Daniel tenía el hábito de buscar a Dios. Daniel vivió en una situación que podría haber destruido fácilmente sus convicciones. Fue llevado cautivo a Babilonia. Estaba lejos de su hogar, rodeado de una cultura diferente y expuesto constantemente a valores que no coincidían con los que había aprendido. Sin embargo, Daniel mantuvo algo que no estaba dispuesto a negociar, su relación con Dios. En Daniel 6:10 encontramos una escena impresionante. Cuando se promulgó una ley que prohibía orar a cualquier persona que no fuera el rey, Daniel supo que podía ser castigado, pero ¿qué hizo? No cambió su rutina. La Biblia dice que entró en su casa y como acostumbraba a hacerlo, se arrodilló y oró 3 veces al día. Detengámonos aquí, como lo solía hacer antes. Eso es extraordinario. Daniel no comenzó a orar porque apareció el problema. Ya tenía una vida de oración. Cuando llegó la crisis, simplemente continuó haciendo aquello que había convertido en una práctica habitual.
Y aquí encontramos una gran enseñanza. La crisis no crea nuestro carácter, muchas veces revela el carácter que hemos estado formando. Si esperamos hasta el momento de la prueba para desarrollar nuestra fe, probablemente será demasiado tarde para construir una base sólida. Por eso, debemos desarrollar nuestros hábitos espirituales antes de necesitarlos. Orar cuando todo está bien. Lee la Biblia, la palabra cuando no estás atravesando una crisis. Busca a Dios cuando no tengas problemas. Porque cuando llega el momento difícil, esos hábitos pueden convertirse en el fundamento que te mantengan firme. Jesús, el hábito de apartarse para orar. Ahora llegamos al ejemplo más importante de todos, Jesús. Los evangelios muestran repetidamente que Jesús buscaba momentos de comunión con el Padre. En Marcos 1:35 leemos, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús tenía multitudes que lo buscaban. Tenía personas que necesitaban sanidad, tenía discípulos para enseñar, tenía una misión que cumplir y aún así encontraba tiempo para apartarse y orar. Eso nos enseña algo fundamental. Si Jesús consideraba necesaria la comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Muchas veces decimos, no tengo tiempo para orar. Pero quizá la pregunta correcta no sea cuánto tiempo tenemos. La pregunta es, ¿qué lugar ocupa Dios dentro de nuestras prioridades? Jesús no esperaba tener un día tranquilo para buscar al Padre. Lo convirtió en su prioridad. Y eso es exactamente lo que hace un hábito. Convierte una decisión importante en una práctica constante. La iglesia primitiva tenía el hábito de perseverar. Después de la resurrección de Jesús y del derramamiento del Espíritu Santo, comenzó a crecer la iglesia. Y en Hechos 2:42 encontramos una descripción muy importante. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nuevamente aparece una palabra fundamental, perseveraban. No dice que hicieron estas cosas durante una semana, no dice que lo hicieron únicamente cuando había emoción. Perseveraban. La iglesia primitiva desarrolló una vida basada en prácticas constantes. Aprendían, compartían, comían juntos, oraban y continuaban haciéndolo. Esto nos enseña que una comunidad cristiana saludable no se construye únicamente alrededor de eventos extraordinarios, también se construye alrededor de prácticas sencillas repetidas con fidelidad. El apóstol Pablo, el hábito de mantener la mirada en el propósito. El apóstol Pablo también utilizó la imagen del entrenamiento para escribir la vida cristiana. En 1 Corintios 9, 24, 25 leemos, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Pablo sabía que un atleta no se prepara solamente un día para la competencia. Entrena durante meses, controla su alimentación, descansa, repite ejercicios, acepta límites, hace sacrificios, porque tiene un objetivo. Y Pablo utiliza esa imagen para enseñarnos que la vida cristiana también requiere perseverancia. No podemos vivir dependiendo únicamente de emociones. Necesitamos prácticas que nos ayuden a permanecer enfocados en nuestro propósito. ¿Qué tienen en común estos ejemplos? Daniel tenía el hábito de orar, Jesús buscaba regularmente al Padre, la iglesia primitiva perseveraba en la enseñanza, la comunión y las oraciones. Pablo vivía con disciplina y con propósito. Ninguno de ellos construyó su vida espiritual basándose únicamente en momentos extraordinarios. Había una constancia detrás. Y aquí encontramos una verdad que quiero que recordes. Lo extraordinario muchas veces se construye sobre la fidelidad en lo cotidiano. Quizás estás esperando que Dios haga algo grande en tu vida y está bien, pero mientras esperas, no descuides las pequeñas cosas. Lee la Biblia, orá, perdoná, hay que servir, ser fiel, trabajar con excelencia, cuidar las palabras, cumplir las responsabilidades y hacer el bien cuando nadie te está mirando. Porque Dios puede utilizar esas pequeñas prácticas para formar en vos un carácter preparado para cosas mayores. En Lucas 16:10, Jesús dijo, el que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más es fiel. Quizá hoy no puedes cambiar toda tu vida, pero sí puedes cambiar una decisión. Y mañana puedes volver a tomar otra decisión correcta, después otra y otra. Y hasta que aquello que antes requería un gran esfuerzo se convierte en parte de lo que sos. Ese es el poder de los hábitos. No solamente cambian lo que hacemos, terminan cambiando quiénes somos. Y si permitimos que Dios esté en el centro de esos hábitos, no solo estaremos construyendo una vida más ordenada, estaremos permitiendo que Él forme nuestro carácter para parecernos cada día más a Cristo. Parte 6. ¿Cómo crear buenos hábitos? Después de todo lo que hemos aprendido, probablemente tengas una pregunta. ¿Cómo puedo empezar a desarrollar hábitos en mi propia vida? Porque entender los hábitos es una cosa, construirlos es otra. Y acá quiero darte algo muy práctico. No necesitas comenzar cambiando toda tu vida. Necesitas comenzar cambiando una pequeña parte de ella. Vamos a ver 7 principios que pueden ayudarnos.
1. Elegí un hábito que realmente importe. El primer paso parece sencillo, pero es fundamental. No intentes cambiar 10 cosas al mismo tiempo. Elegí una. Pregúntate, ¿qué área de mi vida necesita crecer? ¿Mi relación con Dios? ¿Mi salud? ¿Mi forma de administrar el dinero? ¿Mi manera de utilizar el tiempo? ¿Mi carácter? ¿Mis relaciones? Cuando identifique esa área, elegí un hábito concreto. No digas, quiero acercarme más a Dios. Eso es un buen deseo, pero todavía es demasiado general. Transformarlo en una acción. Voy a leer un capítulo de la Biblia cada mañana. Ahora tenés algo concreto que podés realizar. No digas, quiero mejorar mi salud. Decí mejor, voy a caminar 20 minutos después del trabajo. La claridad facilita la acción. 2. Empezá pequeño. Este principio es fundamental. Uno de los mayores errores es comenzar con algo demasiado grande. Si nunca leíste la Biblia, no necesitas comenzar leyendo 1 hora diaria. Puedes comenzar con 10 minutos, con un versículo. Si nunca hiciste ejercicio, no necesitas entrenar 2 horas. Puedes comenzar caminando 10 o 15 minutos. Si nunca ahorrás, no necesitas guardar una fortuna. Puedes comenzar con pequeñas cantidades. Porque el objetivo inicial no es demostrar cuánto puedes hacer. El objetivo es aprender a ser constante. Jesús dijo en Lucas 16:10, como ya lo había repetido, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. No hay que despreciar los pequeños comienzos. Una pequeña acción repetida durante mucho tiempo puede producir un resultado enorme. 3. Asociar nuevo hábito con algo que ya haces. Una manera muy práctica de establecer un hábito es conectarlo con una actividad que ya forma parte de tu rutina. Por ejemplo, después de despertarme, voy a orar 5, 10, 15, 20 minutos. Después de desayunar, voy a leer un capítulo de la Biblia. Después de llegar al trabajo, voy a caminar 20 minutos. Antes de acostarme, voy a agradecer a Dios por 3 cosas. La actividad que ya haces funciona como una señal que recuerda la nueva acción. Y con la repetición, ambas comienzan a quedar conectadas. 4. Define cuándo y dónde lo vas a hacer. No digas simplemente voy a leer la Biblia todos los días. Hay que ser más específico. Voy a leer la Biblia a las 7 de la mañana, sentado en la mesa de la cocina, o en mi cuarto, en mi habitación. Cuanto más clara sea la decisión, menos espacio queda para negociar con uno mismo. En Eclesiastés 3:1 encontramos todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. El tiempo es un recurso que Dios nos dio. Por eso administrar nuestro tiempo también forma parte de nuestra responsabilidad. 5. Haz que el hábito sea fácil de comenzar. Muchas veces no abandonamos porque no queremos cambiar. Abandonamos porque comenzar resulta demasiado difícil. Si querés leer la Biblia por la mañana, déjala preparada la noche anterior. Si querés hacer ejercicio, prepara la ropa antes de dormir. Si querés estudiar, deja preparado el material. Si querés reducir el uso del material, eliminar las aplicaciones que más te distraen o dejar el teléfono lejos durante momentos determinados. La idea es sencilla. Haz que el buen hábito sea fácil de comenzar y que el mal hábito sea más difícil de realizar. Eso también requiere sabiduría. El Proverbio 22:3 dice, el avisado del mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. La persona sabia no espera a que aparezca la tentación para decidir qué hará. También modifica su entorno. 6. Llevar un registro de la constancia. Algo tan sencillo como marcar un calendario puede ayudarte muchísimo. Cada día que cumplas un hábito, haz una marca. No necesitas una aplicación certificada, puede ser una hoja de papel. El objetivo es poder ver visualmente la constancia. Después de varios días aparecer una cadena y esa cadena te dará una motivación adicional para continuar. Pero recordá algo, no convierta esa cadena en un ídolo. Si falla un día, no pensé que todo está perdido. Lo importante es volver al camino. Proverbio 24:16 nos recuerda, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. La victoria no consiste en nunca caer, consiste en levantarse cada vez. 7. Lleva el hábito delante de Dios. Y acá está la diferencia entre un método de crecimiento personal y una perspectiva cristiana. No queremos simplemente convertirnos en personas más productivas, queremos convertirnos en personas más parecidas a Cristo. Por eso debemos preguntarnos, ¿este hábito me ayuda a amar más a Dios y a las personas? Pablo escribió en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Eso significa que incluso las actividades aparentemente pequeñas pueden tener un propósito espiritual. Trabajar, estudiar, cuidar nuestra salud, administrar nuestro dinero, ordenar nuestra casa, criar a nuestros hijos, leer la Biblia, orar, servir. Todo puede hacerse para la gloria de Dios.
Un ejemplo práctico. Supongamos que quieres desarrollar un hábito de leer la Biblia. No digas, desde mañana voy a estudiar la Biblia 2 horas todos los días. Comenzar con algo más pequeño. Puedes decir, durante los próximos 7 días, después de desayunar, voy a leer un capítulo de la Biblia durante 10 minutos. Ya tiene un hábito concreto, un momento específico, una señal, una duración, un objetivo y una razón. Después de 7 días, te evalúas si funcionó. Fue demasiado temprano, necesitas cambiar el horario, te conviene hacerlo antes de desayunar, ajustar y continuar. Y así construís un hábito, no buscando perfección, buscando constancia. Y recordar algo importante. No confundas hábito con legalismo. Leer la Biblia no hace que Dios te ame más. Orar más horas no compra el favor de Dios. Hacer más cosas no te convierte automáticamente en una mejor persona. Nuestra relación con Dios comienza por su gracia. Los hábitos espirituales no son una forma de comprar la salvación. Son herramientas que nos ayudan a permanecer cerca de aquel que ya nos amó primero. Jesús dijo en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podrá hacer. El objetivo final no es tener una lista perfecta de hábitos, es permanecer en Cristo, porque cuando permanecemos en Él, nuestro hábito comienza a reflejar aquello que Dios está haciendo en nuestro interior. Por eso hay que comenzar pequeño, ser constante, ser paciente y sobre todo poner a Dios en el centro. Porque una pequeña incisión repetida con fidelidad puede convertirse con el tiempo en un hábito. Y un hábito correcto, sostenido durante años, puede terminar transformando una vida entera. Parte 7. ¿Cómo romper malos hábitos? Hasta ahora hemos hablado de cómo desarrollar buenos hábitos, pero hay otra pregunta que puede ser todavía más difícil. ¿Qué hago con los malos hábitos que ya tengo? Porque comenzar un hábito nuevo puede ser difícil, pero abundar uno que incluso lleva meses, incluso años repitiéndolo, puede ser todavía más complicado. Tal vez sea pasar demasiado tiempo con el teléfono, comer de manera compulsiva, postergar constantemente nuestras responsabilidades, reaccionar con enojo, gastar dinero sin control, hablar mal de otras personas, consumir contenido que sabemos que no nos hace bien, incluso caer repetidamente en una conducta que sabemos que nos está alejando de Dios. Y acá necesitamos entender algo. No podemos cambiar aquello que no estamos dispuestos a reconocer. Primero hay que identificar ese hábito. A veces sabemos que algo está mal, pero nunca nos detenemos a analizarlo. Simplemente decimos, soy así, siempre fui así, no puedo cambiar. Pero no somos prisioneros de nuestro pasado. Podemos aprender nuevas maneras de actuar. El primer paso es observarnos. Pregúntate, ¿cuándo aparece este comportamiento? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Con quién estoy? ¿Qué ocurrió justo antes? ¿Qué obtengo después de hacerlo? Estas preguntas pueden ayudarnos a descubrir qué está activando ese hábito. Por ejemplo, quizá cada vez que estás estresado, agarrar el teléfono y comenzar a mirar redes sociales. El problema entonces no es solamente el teléfono. Puede existir una emoción detrás del comportamiento. Estrés, aburrimiento, soledad, ansiedad, cansancio. Cuando identificamos la raíz, podemos comenzar a trabajar sobre ella. Dos, no solamente hay que eliminar el hábito, reemplazarlo. Este es uno de los principios importantes. Si intentás simplemente decir, ya no voy a hacer esto, puede resultar muy difícil. Es mucho más efectivo reemplazar la conducta por otra. Por ejemplo, en lugar de tomar el teléfono inmediatamente cuando estás aburrido, no sé, salí a caminar unos minutos. En lugar de reaccionar con enojo, guardar silencio, respira antes de responder. En lugar de gastar impulsivamente, espera 24 horas antes de comprar. En lugar de pasar una hora mirando contenido sin propósito, utiliza parte de ese tiempo para leer, estudiar, orar, estar con la familia. No se trata solamente de quitar, se trata de construir algo mejor se trata de construir algo mejor en ese espacio. Pablo lo expresa de una manera muy interesante en Efesios 4, 22, 24. Habla de dejar atrás la vieja manera de vivir y revestirnos de una nueva manera de vivir. El cristianismo no consiste solamente en dejar cosas, también consiste en permitir que Dios produzca algo nuevo en nosotros. 3. Cambiar el entorno. A veces creemos que somos débiles porque volvemos a caer en el mismo hábito, pero quizá estamos manteniendo constantemente el mismo entorno que alimenta ese hábito. Si sabemos que algo te hace caer, si sabes que algo te hace caer, no juegues inicialmente con la tentación. Proverbios 22:3 dice, bueno, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y decide del año. La persona sabia reconoce el peligro y toma distancia. Y eso es muy práctico. Si el teléfono te distrae constantemente, déjalo lejos cuando necesites concentrarte.
Si cierta aplicación te hacen perder tiempo, establecer límites o eliminarla. Si ciertas conversaciones siempre terminan llevándote al chisme, cambiar la conversación o alejate. Si determinados lugares o situaciones alimentan una conducta que querés abandonar, evita exponerte innecesariamente. No es cobardía, es sabiduría. 4. No confíes solamente en tu fuerza de voluntad. Hay personas que dicen, esta vez sí voy a poder. Y durante unos días todo parece funcionar, pero después vuelven a caer. Porque la fuerza de voluntad es limitada. Necesitamos algo más profundo, necesitamos transformar nuestra manera de pensar. Como ya dijimos antes, Romanos 12:2 dice, transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El cambio comienza en nuestra mente. Lo que pensamos influye en lo que deseamos. Lo que deseamos influye en nuestras decisiones. Y nuestras decisiones repetidas terminan formando nuestros hábitos. Por eso, si queremos cambiar nuestras acciones, también debemos prestar atención a aquello que estamos permitiendo entrar a nuestra mente. 5. Diferencia entre un mal hábito y el pecado. Acá necesitamos hacer una distinción importante. No todo mal hábito es necesariamente pecado. Por ejemplo, a veces dormir demasiado, o perder tiempo con el teléfono, o tener desorden en nuestra rutina puede ser hábitos perjudiciales, pero no necesariamente constituyen pecado en sí mismo. Sin embargo, algunos hábitos sí pueden involucrar pecado directamente. Mentir repetidamente, alimentar el rencor, hablar mal de otros, buscar deliberadamente contenido que sabemos que es inmoral, dejar que la codicia gobierne nuestras decisiones. La Biblia no solamente nos llama a modificar el comportamiento, nos llama a arrepentirnos del pecado y volvernos hacia Dios. En 1 Juan 1:9 encontramos una promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es fundamental. Si estamos luchando con un pecado repetitivo, no debemos escondernos de Dios. Debemos acercarnos a Él, confesar, arrepentirnos, buscar ayuda y volver a levantarnos cuando caemos. 6. No luches solo. Una de las razones por las que los malos hábitos permanecen es porque intentamos combatir en secretos. Pensamos, yo puedo manejarlo, pero Dios diseñó la vida cristiana para vivirla en comunidad. Santiago 5:6 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esto no significa que contarle todo nuestro problema a cualquier persona, significa aprender a tener personas maduras y confiables con quien podemos hablar, recibir consejo y pedir oración. A veces necesitamos un amigo, un pastor, un mentor, un familiar, alguien que pueda ayudarnos a permanecer firmes. La humildad puede ser el comienzo de nuestra libertad. 7. No confundamos una caída con una derrota definitiva. Quizás llevamos 20 días haciendo las cosas bien y un día volviste a caer. No pensé, todo el esfuerzo fue inútil. No, hay que levantarse, analizar lo que ocurrió, preguntarse qué desencadenó la caída, aprender a hacer ajustes y volver a empezar. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. La persona justa no es aquella que jamás cae, es aquella que no decide quedarse en el suelo. Y acá quiero que recordes algo muy importante. Tu pasado explica alguna de tus luchas, pero no tiene que determinar tu futuro. Con la ayuda de Dios puedes desarrollar nuevos hábitos, puedes aprender nuevas formas de responder, puedes cambiar tu manera de pensar, podés crecer, podés madurar y podés convertirte en una persona diferente. No porque tengas una fuerza extraordinaria dentro de vos, sino porque Dios puede transformar tu corazón mientras vos das pasos de obediencia. Y una última reflexión. Tal vez hoy hay un hábito que sabes que necesitas abandonar. No pienses en toda tu vida, pensá en la próxima decisión. Cuando aparezca la señal, elegí una respuesta diferente. Cuando llegue la tentación, cambia el ambiente. Cuando falles, levántate. Cuando te sientas débil, busca a Dios. Y cuando necesites ayuda, no tengas el miedo en pedirla. Porque romper un mal hábito no simplemente es dejar de hacer algo, es empezar a construir una nueva manera de vivir. Y cuando esa nueva manera de vivir está alineada con Dios, poco a poco comienza a aparecer un nuevo fruto en nuestra vida. Parte 8. Los errores que pueden hacerte abandonar. Ahora que sabemos cómo crear buenos hábitos y cómo luchar contra los malos, tenemos que hablar de algo que puede destruir todo nuestro esfuerzo. Los errores que cometemos cuando intentamos cambiar. Porque muchas personas empiezan con entusiasmo, pero después de unos días abandonan. Y muchas veces no es porque no pueden cambiar, es porque están intentando cambiar de una manera equivocada. El error número 1.
Querer cambiar toda tu vida de un día para otro. El lunes decide, voy a levantarme temprano, voy a hacer ejercicio, voy a leer la Biblia, voy a comer sano, voy a ahorrar, voy a dejar el teléfono, voy a estudiar. Y durante 2 días estás completamente motivado, pero llega el tercer día, estás cansado, no cumplís con todo y pensás, esto no funciona. El problema quizá no es tu capacidad. Era que intentaste construir demasiado hábito al mismo tiempo. El cambio sostenible suele comenzar pequeño. En lugar de cambiar 10 cosas, hay que cambiar una. Después, construir sobre ellas. El error número 2, depender de la motivación. La motivación está buena, es maravillosa, pero es inestable. Hay días en lo que tendrás ganas y habrá días en lo que no tendrás ninguna. Si tu hábito depende de cómo te sentís, probablemente no dure demasiado. Por eso hablamos de disciplina. La disciplina te permite hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Y con el tiempo, la repetición convierte esa acción en un hábito. Pablo escribió en Galatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O se va la expresión, si no desmayamos, es un momento en lo que no vemos resultados. Pero eso no significa que no está ocurriendo nada. El error número 3, pensar que un día malo arruinó todo. Esto es uno de los errores más comunes. Cumpliste tu hábito durante 10 días, pero un día fallaste. Entonces sí, todo está perdido. Ya está, perdí todo. No. Un día malo no elimina 10 días de esfuerzo. Lo peligroso no es fallar una vez, lo peligroso es convertir una caída en una excusa para abandonar todo. Recordar, fallar un día es un acontecimiento, abandonar es una decisión. Si fallaste hoy, volvé mañana, no esperé el lunes, no esperé el próximo mes. Empezá nuevamente en la próxima oportunidad. El error número 4, comparar tu proceso con el de otra persona. Quizás vea a alguien que lleva años entrenando y vos recién estás comenzando. Ve a alguien que tiene una vida espiritual muy desarrollada y pensás, yo nunca voy a llegar a eso. Pero estás comparando tu capítulo 1 con el capítulo 20 de la otra persona. Cada proceso es diferente. Tu responsabilidad no es ser otra persona. Tu responsabilidad es ser fiel con aquello que Dios puso delante de vos. Pablo dice en Gálatas 6:4, como estamos en este libro que está bueno, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. No vivas obsesionado con la comparación. Concéntrate en tu crecimiento. El error número 5, buscar resultados demasiado rápido. Vivimos acostumbrados a la inmediatez. Queremos resultados hoy, ya. Pero la mayoría de las cosas importantes requieren tiempo. Una semilla no se convierte en un árbol de la noche a la mañana. Un músculo no se construye con un entrenamiento. Una relación no se fortalece con una conversación. Un carácter fuerte no se forma con una sola decisión. Y una vida espiritual profunda tampoco se construye en una semana. Necesitamos paciencia. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que de ella no han sido ejercitados. Mira esta última palabra, ejercitados. Hay un proceso, hay repetición, hay tiempo y finalmente aparece el fruto. El error número 6, convertir los hábitos en una obsesión. Eso también es importante. Los hábitos son herramientas, no son nuestra identidad. No sos una mejor persona simplemente porque marcas todos los días en una casilla, en un calendario, o tampoco sos un fracasado porque un día no cumpliste. Nuestra identidad no está en nuestra productividad. Para el cristiano, para el Hijo de Dios, nuestra identidad está en Cristo. Los hábitos deben servir a nuestra vida. No debemos convertir nuestra vida en una esclavitud de hábitos. Por eso necesitamos equilibrio. Hay días para trabajar, hay días para descansar, hay momentos para producir y también momentos para detenernos. Incluso Jesús apartaba de la multitud y descansaba. El objetivo no es vivir agotados, el objetivo es vivir con propósito. Error número 7, intentar hacer todo solo. Finalmente, no olvides algo que hemos mencionado, necesitamos a Dios y necesitamos comunidad. La vida cristiana nunca fue diseñada para vivir completamente aislado. Hay momentos en los que necesitamos que alguien nos anime, que alguien ore por nosotros, que alguien nos corrija, que alguien nos recuerde por qué comenzamos. Eclesiastés 4, 9, 10 dice, mejores son dos que uno, porque si cayera el uno levantará, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. No tengas miedo de pedir ayuda. A veces las personas que Dios utiliza para ayudarte a permanecer firme están más cerca de lo que vos imaginas. Entonces, ¿qué debemos recordar? No necesitas cambiar toda tu vida mañana, necesitas comenzar. No necesitas sentirte motivado todos los días, necesitas aprender a ser constante. No necesitas ser perfecto, necesitas levantarte cuando caes.
No necesitas compararte con los demás, necesitas ser fiel a tu propio proceso. No necesitas resultados inmediatos, necesitas paciencia. Y no necesitas caminar solo. Puedes buscar a Dios y permitir que otras personas te acompañen. Porque el crecimiento verdadero no ocurre de la noche a la mañana. Ocurre cuando pequeñas decisiones correctas se repiten una y otra vez, hasta que esas decisiones comienzan a formar hábitos. Y esos hábitos comienzan a formar carácter. Y ese carácter comienza a reflejar a Cristo. Y te propongo algo, el desafío de los 7 días. Quiero terminar este video proponiéndote un desafío. Y no quiero que simplemente termines de mirar este video y digas qué lindo mensaje y continúes con tu vida exactamente igual. Quiero que hagamos algo práctico. Durante los próximos 7 días vas a elegir un hábito, solamente uno. No 10, ni 5, ni solamente uno. Puede ser un hábito espiritual, por ejemplo, orar 10, 5, 20 minutos cada mañana. Leer un capítulo de la Biblia, dar gracias a Dios antes de dormir, o dedicar unos minutos a meditar en la Escritura. También puede ser un hábito relacionado con tu vida personal, no sé, caminar 20 minutos, tomar más agua, leer algún libro, dejar el teléfono durante una hora, ordenar tu espacio de trabajo, ahorrar una pequeña cantidad de dinero, dedicar un momento del día exclusivo a tu familia. Elegí uno, pero hacer lo específico. No diga, quiero acercarme más a Dios. Decí, durante los próximos 7 días voy a orar durante 10, 20 minutos después de despertarme. No digas, quiero leer más. Decí, voy a leer 10 páginas todos los días antes de dormir. La diferencia está en convertir un deseo en una acción concreta. Por ejemplo, el día 1 comenzá, no esperar sentirte preparado, solamente hacerlo. El 2 repetí, quizá todavía no esté ningún cambio, no importa, continúa. El tercer día puede comenzar a aparecer alguna dificultad, tal vez estés cansado, tal vez no, tenés menos ganas, hacelo igualmente. El día 4 recordá por qué comenzaste. No estás buscando demostrarle nada a nadie, estás construyendo una nueva manera de vivir. El día 5 continúa, la repetición está empezando a construir un camino. El día 6, quizá ahora la acción te resulta un poco más natural, pero todavía no baje la guardia. El día 7 llegaste. Ahora detenete unos minutos y preguntate qué cambió, cómo me sentí, qué obstáculo encontré, qué puedo mejorar. Y después decidí algo importante. Voy a continuar otros próximos 7 días y así hacerlo. Porque el verdadero objetivo nunca fueron solamente los 7 días. Los 7 días son el comienzo y quiero que haga algo más. Si querés escribir en los comentarios cuál será tu hábito. No hace falta que cuente algo privado, simplemente escribí durante los 7 días voy a leer más 15 minutos la Biblia, 10 capítulos, voy a orar 20 minutos. Completá la frase si querés. ¿Y por qué quiero que lo escribas? Porque cuando expresamos una decisión, dejamos de verla solamente como un pensamiento y comenzamos a convertirlo en un compromiso. Y quizá tu comentario también anime a otras personas que están luchando con exactamente lo mismo. Además, si estás viendo este video varios días después de su publicación, no importa. Puedes comenzar hoy, no necesitas esperar el lunes, no necesitas esperar el próximo mes. Puedes comenzar con la próxima decisión. Y quiero que recordes algo antes de terminar. Tu vida probablemente no va a cambiar por una sola decisión extraordinaria, pero puede cambiar por cientos de pequeñas decisiones correctas. Una oración, una lectura bíblica, una página de la Biblia que leas, una caminata, una palabra de perdón, una decisión de ahorrar, un momento sin teléfono, una conversación con tu familia, una decisión de decir la verdad, una decisión de resistir a la tentación. Pequeñas decisiones todos los días y con el tiempo esas decisiones comienzan a formar hábitos. Los hábitos comienzan a formar el carácter y el carácter termina influyendo en el rumbo de nuestra vida. Por eso, no desprecies los pequeños comienzos. Quizás estás esperando que Dios haga algo enorme en tu vida, pero mientras esperas, sé fiel en lo pequeño, porque Jesús dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16. No necesitas tener toda tu vida resuelta. No necesitas saber exactamente cómo será tu futuro. Solo necesitas saber cuál es el próximo paso correcto y darlo. Después dar otro y otro, con paciencia, con perseverancia y con Dios en el centro. Porque el objetivo de todo esto no es simplemente convertirnos en personas más productivas. No queremos solamente tener más hábitos, queremos tener un carácter transformado. Queremos aprender a vivir de una manera que refleja a Cristo. Pablo escribió en Gálatas 5, 22, 23 que el fruto del Espíritu incluye el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, humildad. Y eso es mucho más importante que simplemente completar una lista de hábitos. Porque al final del camino la pregunta no será cuántas cosas logré hacer. La pregunta será
¿En quién me estoy convirtiendo? Y ahí está el verdadero poder de los hábitos. No solamente cambian lo que hacemos, poco a poco pueden ayudarnos a formar quiénes somos. Y cuando ponemos nuestras decisiones delante de Dios, permitimos que Él use incluso esas pequeñas cosas en nuestra vida para formar nuestro carácter. Si este video te ayudó, suscríbete al canal porque esta serie recién comienza. En el próximo episodio vamos a hablar de algo que seguramente todos hemos experimentado, la procrastinación. ¿Por qué sabemos lo que tenemos que hacer, pero aún así lo dejamos para después? ¿Por qué decimos mañana empiezo una y otra vez? Y sobre todo, ¿cómo podemos vencer la procrastinación desde una perspectiva práctica y bíblica? Te espero en el próximo video y recuerda, Dios no solo quiere cambiar tus circunstancias, quiere transformar tu carácter, y esa transformación comienza con las decisiones que tomas cada día. Nos vemos en el próximo video. Shalom.